Hola, mi nombre es José Gregorio Hernández. Hola, y yo soy Karen Ardila Fierro. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de las tablas y te daremos algunos tips para mejorar tus tablas en tus comunicaciones científicas. Las tablas, al igual que las figuras, son la manera didáctica de contar la historia de tu trabajo, por lo que a la hora de presentar tus resultados, ya sea en un artículo, una tesis, un póster o una ponencia, es de vital importancia presentar tablas que luzcan de una manera profesional. Muchos investigadores no prestan mucha atención a las tablas y las hacen como si no fueran fundamentales, pero ojo, muchos editores y calificadores evalúan la calidad del artículo por sus tablas y figuras. Las tablas son la manera resumida y efectiva de presentar grandes cantidades de datos o resultados, razón por la cual estas deben ser creadas cuidadosamente y de una forma ordenada para que puedan ser entendidas y leídas fácilmente por la audiencia a la que va dirigida tu investigación. Por lo general, las tablas presentan resultados numéricos o textuales ordenados en filas y columnas. Es importante enfatizar que cada revista tiene sus requisitos cuando se trata del tamaño de la tabla, tipo de letra o, por ejemplo, ubicación del texto en la tabla. Sin embargo, existe un estilo universal para el diseño de tablas que la mayoría de revistas científicas aconsejan usar. El diseño consiste en 3 líneas horizontales, una encima de los encabezados de columna, otra debajo de los encabezados de columna y una debajo de los datos. Este tipo de tabla es una convención universal, así las tablas lucen más profesionales que colocando todas las líneas. Ahora veamos qué contiene una tabla principalmente. Título de la tabla. Cada tabla debe tener un título, que por supuesto debe ser afín a la información que contiene la tabla. Es mejor si el título es conciso. Este título debe ir acompañado de la respectiva numeración según el orden en que se mencione la tabla en el texto principal. Los encabezados de columnas. Estos son los que identifican los datos contenidos en cada columna. El cuerpo de la tabla. Es la parte de la tabla que contiene todas las columnas y filas. Notas o pie de páginas. Estas se ponen debajo de la tabla y se utilizan para dar información suplementaria del cuerpo de la tabla. Aquí se pone la definición de abreviaciones, asuntos relacionados con los derechos de autor, información estadística o detalles experimentales. Ahora algunos consejos para recordar. Ten en cuenta que existe un número limitado de tablas permitidas en un artículo. Esto depende de las políticas y de los lineamientos de cada revista. No repitas el mismo resultado en la tabla y en una figura. Es importante aprender cuándo utilizar una tabla o una figura para presentar resultados. Por lo general, cuando se tienen muchos resultados numéricos, lo mejor es utilizar una tabla para reportarlos. Sé consistente y usa los mismos términos, o acrónimos o abreviaturas en la tabla así como en el texto. De lo contrario, los lectores pueden llegar a confundirse. Define bien los detalles experimentales. No olvides definir unidades. Estas son esenciales para poder entender los resultados que presentas. No utilices muchas columnas o filas. Las tablas deben ser simples y fáciles de leer. Agregar muchas columnas puede confundir y complicar el entendimiento de tu artículo. No uses un número excesivo de notas al pie en la tabla. En ocasiones es importante resaltar una fila o un resultado en particular de tu tabla. En esos casos puedes usar letras en negrita o en itálica para resaltar dicho resultado. Por último, no olvides que el objetivo de las tablas es resumir de forma sencilla tus resultados, por lo que estas deben estar tan bien hechas para que tu audiencia no tenga que volver a mirar el texto principal. Esperamos que apliques estos tips a la hora de realizar las tablas en tu próxima publicación. Si te gustó este video, no olvides darle compartir y darle me gusta. Y para más consejos e información acerca de las publicaciones científicas, no te pierdas la próxima página del Diario Científico. Adiós.